Bienvenidos, bienvenidas a Capital en Juego, el programa donde acercamos las finanzas a nuestras pymes, a nuestros emprendedores en Chile. Soy Mauricio González y como cada domingo vamos a estar trayendo consejos, recomendaciones en este programa que lo que busca es acompañar, es educar y sobre todo dar herramientas. En el capítulo anterior, aquí por Radio Agricultura y Agricultura TV, tuvimos dos invitados bastante de lujo desde la perspectiva siempre de las fuentes de financiamiento. Maricho Galvez de Corfo nos habló de los programas de subsidio, este financiamiento no reembolsable, y Cristóbal Enrique de Venture Capital S.p.A. nos contó cómo funcionan, cómo opera este financiamiento privado, tanto a nivel de inversionistas ángelas y sobre todo a través de estos fondos de capital de riesgo. El día de hoy vamos a hacer un pequeño cambio, pero siempre en la mirada del financiamiento. Nos vamos a poner en esta situación de lo que comúnmente se llama la plata o dinero en la calle. Ese dinero que aparece en nuestros estados financieros en forma de ventas, lo vemos en el balance, lo tenemos facturado y sin embargo no lo tenemos en caja. Pongámonos en una situación. Una empresa que factura aproximadamente 150 millones de pesos mensuales, un margen bruto de un 35-40%, lo cual uno podría pensar sí, después una vez que uno descuenta gastos de administración, gastos operacionales, se podría decir tiene ganancias, tiene utilidad, es rentable. Vamos a suponer que esta empresa le vende al retail, le vende a grandes supermercados y también a algunos minoristas, en un mix 60-40%, un 60% al gran retail. Ha logrado acuerdos con sus proveedores, acuerdos interesantes. Los proveedores le permiten que le paguen hasta 30 días de plazo. Sin embargo, su cliente le dice, ok, yo te pago 60, 90, en algunos casos incluso 120 días por distintas razones. Finalmente, ¿qué termina ocurriendo? Este es un emprendimiento que tiene que estar pagando sueldos, tiene que pagar en algún minuto a sus proveedores y otros costos operacionales que son precisamente estos gastos fijos. Y se encuentra en algún minuto este emprendimiento, esta pyme, con lo que podría pensarse es agua al cuello. Pero recordemos, esta pyme es rentable, es más, está creciendo. Esta pequeña problemática en el cual quizás a estos proveedores se le adeuda 50 millones no es tan trivial. ¿De dónde saca la pyme, la empresa, esos 50 millones de pesos? Esto tiene un nombre. Cuando yo tengo salidas y tengo entradas en una diferencia temporal se le suele llamar desfase o descalce de flujo de caja. Según estudio de Equifax de diciembre de 2025, a partir de la información que ellos manejan, la deuda morosa equivale al 4,7% de las ventas anuales en microempresas, deuda morosa, versus solo un 0,5% en las grandes empresas. Esto significa que las empresas pequeñas no solo tienen que esperar más tiempo para su cobranza, sino que también empiezan a enfrentar problemas de morosidad cuando logran empezar a pagarle a sus proveedores, con los consiguientes problemas operacionales e incluso con la insolvencia, lo que comúnmente llamamos quiebra. El resultado entonces es que muchas pymes pareciera que están operando permanentemente con un déficit en liquidez, tienen ventas, tienen clientes, son rentables, pero no tienen caja o tienen muy poca caja insuficiente. Cuando tienes caja no puedes operar y ya sabemos que esto atenta contra cualquier tipo de negocio, emprendimiento, contra los sueños que tenemos. Para entender cómo atacar este problema, para ver herramientas de ataque de este problema, hoy nos acompaña Marcelo Lassen Aranqui, quien es un ejecutivo de una amplia, dilatada trayectoria en nuestro país, en el mundo financiero chileno. Tiene más de 35 años de experiencia en la industria. Lo voy a presentar brevemente. Marcelo es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago de Chile, AMP del S-Business School de la Universidad de los Andes, donde además ha sido tutor en el diploma en gestión de negocios para microempresarios. Desarrolló gran parte de su carrera en el Grupo Santander, ocupó cargos de alta responsabilidad en la banca de empresas, grandes empresas, gestión inmobiliaria y seguros, y llegó a liderar el negocio de seguros a nivel país. En 2013
cofundó Ban Factoring S.A. y en 2021 Ban Factoring se fusiona con Proyecta Capital, dando origen a Ban Proyecta, quien se ha consolidado como un actor relevante en este financiamiento que es no bancario. Hoy es presidente de Proyecta Capital y desde ahí impulsa soluciones financieras, adivinen con qué, con foco en pymes. Además, fue presidente de la Asociación Gremial de Empresas de Servicios Financieros, antiguamente EFA, hoy AFIS, AFYS, entre los años 2007 y 2022. Entonces, ¿qué pasa? Marcelo tiene una visión muy completa de cómo funciona esta industria, una industria que mueve miles de millones de pesos, apoyando sobre todo a las pymes a resolver este problema. Y curiosamente este problema tiene un nombre que a veces cuesta entenderlo, y durante este capítulo vamos a buscar que quede muy bien comprendido. La problemática del capital de trabajo, pero desde esta perspectiva del desfase de caja. Marcelo, bienvenido a Capital en Juego. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por tu presentación y un agrado estar acá. Bien. Oye, partamos por lo básico. Bueno, tú ves cientos de pymes al año que llegan con problemas de liquidez y en ese aspecto, una tónica que hemos tenido ahí en el programa es partir preguntando por el error. Y en ese aspecto, ¿cuál es el error más común que tú has detectado en cómo las empresas gestionan sus cuentas por cobrar y por qué este error es tan costoso? Mira, déjame darte dos o tres cosas de contexto antes de meterme derechamente a esto. El negocio del factoring no bancario en Chile tiene un foco primordialmente en las pymes, ¿ya? Y las pymes, como sabemos, llegan hasta los 4.000 millones de ventas al año, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ahí hay alrededor de 1 millón de empresas, 1,2 millones de empresas que son pymes, de acuerdo a la definición del Servicio de Impuesto Interno. Las 100.000 UF. Claro. Pero bancables o financiables son aquellas que hacen negocio B2B, es decir, se venden entre empresas. Yo no puedo hacer factoring con boleta, tiene que haber una factura de por medio. Entonces, eso se te reduce a alrededor de 100.000 empresas. Ese es el universo. Para que tengan una idea. No es que las grandes empresas no hagan factoring, por supuesto que hacen factoring. Entonces, cuando tú te enfrentas a este mercado, lo primero que tú haces, ¿no es cierto?, cuando te juntas con un pyme que necesita financiamiento, es tratar de explicar cosas bastante básicas. Sobre todo la parte baja del segmento pyme, que son los que venden hasta 1.000 millones al año aproximadamente. Porque hay conceptos que no entienden también. Cuando tú hablas de capital de trabajo, probablemente tú lo entiendes bien, muchos de los auditores, probablemente yo lo entiendo bien, pero los empresarios no necesariamente lo entienden bien. El capital de trabajo tiene una conformación que es fundamental y que son dos partidas las más importantes. El inventario, ¿no es cierto? Cuando yo produzco algo. Si no produzco esto de los servicios, no tengo esta variable. O cuando lo compras. O cuando lo compro, ¿no es cierto? Pero es el inventario, ahí hay lucas y las cuentas por cobrar. Son las dos partidas más importantes, ¿no es cierto? Entonces, y esas dos partidas me muestran un número grande a veces, pero tal como decías tú, no está en la caja. No está en la caja. Está en la bodega y está en un lindo papel que se llama factura, ¿no es cierto?, en mi contabilidad. Entonces, veo mi estado de resultados y gano lucas, estoy ganando lucas. Veo la caja, no hay un peso, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde tú entras con una solución que se llama factoring, desde el lado nuestro, ¿no es cierto?, de las empresas de factoring. Si fuera un banco, sería un crédito de capital de trabajo, ¿no es cierto? Y también factoring, si los bancos hacen factoring, son los principales ¿cómo se llama?, financistas de factoring del mercado. Entonces, tú tienes que partir explicándole esta diferencia a los potenciales clientes, y que en realidad el factoring es una tremenda solución para los problemas de liquidez. Bueno, yo soy, de alguna manera estoy metido en esto, así que soy parte interesada, si se quiere, pero la verdad es que frente a una iliquidez, tú tienes una herramienta a la mano muy rápida, muy eficiente, que se llama factoring, y es vender tu factura a una empresa que te la va a comprar y te va a dar una cierta liquidez. Eso es. Y en ese aspecto, Marcelo, efectivamente, yo sé que muchos de nuestros auditores, de quienes nos están viendo, han escuchado hablar del factoring y uno dice vender la factura. Pero ahí, si en lenguaje un poco simple nos puedes describir un poco cómo funciona ese circuito, el circuito de la venta o cesión de la factura, en el cual finalmente el factoring
compra esta factura y después cómo gana el factoring, qué hace la empresa. Si nos puedes describir un poquito Sí. más eso. Hagámoslo más fácil y pongamos un ejemplo, que es como lo más... Imagínate, voy a cambiar del retail, porque el retail es lo más usado. Imagínate una empresa que le presta servicio a una constructora, ¿no? Que son grandes usuarias de factoring, pero las constructoras te pagan largo. ¿Te fijas? Entonces, imagínate que le arrienda andamio a una constructora. ¿Ya? Y la constructora le dice, oye, yo te pago a 60 días. ¿Ya? Después nos vamos a parar un ratito en eso, pero ahora te pago a 60 días. Tranquilo, sí. Ya. Entonces, el tipo, dentro de esos 60 días, tal como tú bien dijiste, tiene que pagar sueldo, tiene que pagar IVA. Tiene que pagar Buen IVA. punto. Otra de las grandes componentes. Tiene que pagar arriendos, ¿te fijas o no? Tiene que pagar, no sé, mantenciones, un montón de cosas que hay que pagarlas cada 30 días. ¿Ah? Y no hay cómo esperar hasta los 60 días. Cuando un pyme parte, tiene un poco de plata. Vamos a hablar en general, ¿no es cierto? Tiene un poco de plata, que es su capital, ¿no es cierto? Algo que le pasó a la familia, a algunos amigos, y tiene un poco de plata en la caja. Plata que se va súper rápido. Sobre todo si el gallo es bueno, si el tipo es bueno en lo que hace y empieza a vender, es el drama del crecimiento. No tengo plata. ¿Te fijas, no? Cada peso que yo pongo en la calle, ¿no es cierto? Tengo que financiarlo de alguna manera. Bueno, entonces, hay algunos que lo entienden rápido y saben ocupar las herramientas de financiamiento y se van rápido a los factoring y son capaces de dar esta vuelta, ¿no es cierto? Una operación de factoring es lo más sencillo que tú te puedas imaginar. Es tan simple como ceder, y la palabra ceder significa que a través de un proceso muy sencillo, tecnológico, tú le entregas esa factura en propiedad a la empresa de factoring. ¿Bien? Tú dejas de ser dueño de esa factura, tú le cedes el crédito que está contenido en esa como tal. Claro, en este título que es la factura, Así es. que es un título ejecutivo, tú le cedes el crédito, por lo tanto, tú ya no eres dueño de esa factura. Bien, el que es dueño ahora es el factoring. Por lo tanto, tú lo que recibes a cambio de esa venta, de esa cesión, es una liquidez, la liquidez de la factura. Y típicamente las facturas se financian al 95, 97% o hasta el 100%. ¿Eh? A veces hasta el 100% dependiendo un poco del deudor. Eso es una operación de factoring y se acabó la historia. Se acabó la historia. Ahora, hay un factor que es súper relevante que se menciona poco. Tú cuando estás haciendo una factura de una operación de factoring, perdón, son dos cosas las que tú recibes a cambio. Siempre hablamos del financiamiento, pero siempre se nos olvida decir que tú estás pagando por una cobranza. Tú te desligas de la cobranza y cuando tú eres pyme, esto es muy importante, porque tú no tienes 20 personas para que te hagan la pega. Estás tú, ¿no es cierto? Está tu equipo operativo normalmente, pero en la parte administrativa eres bien débil, porque las pymes parten así, ¿no es cierto? Y la empresa de factoring lo que te hace es cobranza. Normalmente, a los 10 días antes de vencer, tú como empresa de factoring ya estás llamando para cobrar, ¿no es cierto? Y tú estás haciendo esa gestión en forma ágil, en forma eficiente, para que tu cliente no pague posteriormente intereses de más por la operación. ¿Ah? Eso es básicamente lo que tú estás llevándote cuando haces una operación de factoring. El financiamiento, la liquidez y la cobranza. Son dos cosas. Perfecto. Oye, y en esto solamente hacer un pequeño alcance, porque obviamente cuando tú vendes tu factura, yo soy una pyme, estoy vendiéndole la factura al factoring, no va a ser por el total que me debe el cliente, me imagino. No va a ser más tampoco. ¿Lo Obvio. normal? Lo normal, ¿cuánto es 100%. esa? O sea, yo recibo el 100% de la factura. Es un tema de negociación. Normalmente nosotros, como empresa, tratamos de hacerlas al 95-97%. A eso iba. Sí. Me imagino que obviamente hay un Sí. spread ahí que No, es lo no que... es un spread. ¿Ya? No me malentiendo. No es un spread. Si tú haces una operación de factoring conmigo, acordamos una tasa. ¿Ya? Perfecto. Y esa es la tasa de descuento. Yo te entrego un líquido respecto de la tasa de descuento, pero además te retengo un 5%. Ese 5% o 3% te lo retengo porque las facturas normalmente no se pagan como reloj a los 30 días. Las facturas entran en un periodo de mora. ¿Te fijas o no? Se pagan a los 5 días, se pagan a los 6 días. Y esa tasa de interés que corre Genera de un mora... costo financiero. Claro, genera un costo financiero y que yo normalmente lo hago. Ahora, como te digo, es un tema de negociación. Si una factura de Codelco, te invento, normalmente es que tú la financias al 100% porque Codelco paga en tiempo y forma. Hay un tema de negociación ahí.
Perfecto. Oye, muchas gracias, Marcelo. Excelente, excelente, muy ilustrativo. Vamos a profundizar en las alternativas ahora al regreso. Vamos a seguir conversando con Marcelo. Quédense con nosotros, nos va a explicar distintas opciones que existen para financiar las empresas estos desfases del flujo de caja. No se vayan, esto es Capital en Juego por Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos de vuelta en Capital en Juego. Estamos conversando con Marcelo Lassen, presidente de Proyecta Capital, sobre alternativas para resolver los problemas de liquidez que se producen en las pymes por estos descalces o desfases en su flujo de caja. Marcelo, te quiero pedir si nos puedes ayudar a aclarar algunos conceptos que generan mucha confusión. En general, bien, estos términos del factoring, que ya lo definiste muy bien antes de la pausa, pero hay otros conceptos que han surgido ya hace algunos años, no son recientes, pero están ahí como el confirming, el descuento de pagarés, la cesión de facturas, que ya lo hablamos, que entiendo es básicamente el factoring como tal. Pero ¿cuáles son las diferencias entre los distintos instrumentos de financiamiento del capital del trabajo y sobre todo cuándo, si yo tengo una pyme, debiera usar cada uno según mi situación? Sí. Mira, lo que ha pasado en el tiempo, y como todos los negocios, es que las empresas de factoring no bancario se han convertido en empresas de servicio financiero, eso es lo que hacen. Si bien es cierto, el core del negocio, el núcleo del negocio es, ¿cómo se llama? El factoring, sigue siendo el factoring. Pero hay una serie de otros productos financieros que han ido ocupando parte de la canasta de lo que ofrecemos. Voy a tratar de hacer lo más ordenado posible y desde el inicio de una operación y para adelante. Hay un producto que se llama ordering, ¿ya? Aquí todo se llama como gringo, ¿ah? ¿Sí? Ordering, factoring. La semana pasada decíamos que el finanzas los gringos parece reggaetón. Bueno, sí. El ordering no es más que financiar un orden de compra. ¿Ya? Que es un gran drama de las pymes, un drama. Te ganaste el orden de compra, aquí está el papel, orden de compra, feliz, 200 palos, listo. ¿Cómo la financias? Hay que comprar los materiales, ¿no es cierto? Hay que anticipar probablemente una importación, no sé, da lo mismo. Hay muchas cosas que hacer antes de generar la primera factura. Entonces, hoy día hay productos, esto es un crédito a sola firma, o con garantías distintas a la factura, no necesariamente a sola firma, pero es un crédito, eso es lo que quiero decir, es un crédito. Entonces, dependiendo de la calidad del que emite la orden de compra, de la experiencia que el cliente tiene, de la experiencia que tú tienes con el cliente, hoy día hay productos que financian esas órdenes de compra y que después enganchan con la facturación. ¿Te fijas o no? Perfecto. Entonces yo voy, y si volvemos al ejemplo, una orden de compra por 200 millones de pesos, tú le podés decir, oye, mira, yo te ayudo con la materia prima, que son cualquier cosa, 60 millones de pesos, yo te financio los 60 millones de pesos de esa orden, y tú después cuando hagas la primera factura, me la tenés que ceder para que matemos este crédito. Perfecto, o sea, parte bien aguas arriba. Eso parte aguas arriba, sí. Eso es un producto que está cada día más disponible, pero te insisto que se tienen que cumplir ciertos requisitos bastante, o sea, la palabra es duro, pero bastante exigente en términos del conocimiento del cliente y su experiencia, porque aquí tú estás yendo contra eso. O sea, el tipo te va a decir, oye, mira, me gané estos 200 palos para construir, no tengo idea qué, oye, el gimnasio de no sé dónde, bueno, ¿y qué experiencia tenés tú en construir gimnasio? No, esta es la primera vez. No, pero he construido 10 gimnasios. Ah, es otra historia. ¿Te fijas, no? O sea, ese tipo de cosas tú las veis con este crédito que se llama ordering. Luego viene el factoring, que ya lo explicamos, ¿no es cierto? Para no quedarnos pegados en eso. Después tú tienes, nos salimos del mundo del capital de trabajo. Porque te diría que hay una tercera cosa que es confirming, que tú lo mencionaste. Sí. Que el confirming es un factoring al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Es el deudor el que se sienta a conversar con una empresa de factoring o con un banco, ¿no es cierto? Le dice, oye, mira, yo tengo esta necesidad de pagar proveedores, yo les doy 30 días, ¿te fijas o no? Yo pago a 30 días, pero estoy medio corto de caja y quiero pagar a 90 días. ¿Tú me podés financiar esos 60 días extra? Claro. Entonces, hay dos alternativas.
el factoring, el costo del confirming, perdón, lo asume el deudor, ¿no es cierto? Y dice, oye, mira, le dice a su proveedor, oye, a la pyme, acércate a esta caja, ¿no es cierto? Y te van a dar liquidez por la factura que yo te voy a pagar a 30 días, ¿no es cierto? Te la pagan al tiro si tú quieres. Listo. Y ese costo financiero lo asume el deudor. Esa es una manera. Hay otra manera en que se le ofrece lo mismo al proveedor, ¿no es cierto? Pero el costo financiero lo tiene que asumir el proveedor. ¿Te fijas? Dentro del mismo esquema Claro, de confirming puedes tener dos Sí. modalidades, perfecto. Es lo que en el retail normalmente se conoce como pronto pago. ¿Te fijáis? Sí. El retail, las grandes cadenas de retail tienen, dependiendo de la holgura de caja que tengan, pero tienen este pronto pago, que van los mismos clientes, o sea, los mismos proveedores, ¿no es cierto? Oye, que el retail le va a pagar a 60 días o a 30 días y tiene la ventana acá que dice, oye, mira, yo te hago pronto pago por una tasa. Eso es un confirming. ¿Te fijas, no? Es un factoring al revés. ¿Ah? Y que se hace normalmente, esto lo tenés que hacer con grandes pagadores. Esto no se hace con empresas pequeñas, se hace con grandes pagadores porque tu riesgo como factoring es el deudor. ¿No es cierto? Claro. Porque es un confirming. Luego nos salimos del capital de trabajo y tienes las alternativas de financiamiento de mediano y largo plazo, ¿ya? Que típicamente son el leasing o eventualmente un crédito en cuota. Que te diría yo que son las dos cosas más usadas. Esto es un tema súper relevante para la pyme. La pyme no... Mira, con riesgo de extenderme en este punto, pero el empresario pyme, que hace súper bien lo que hace, ¿no es cierto? Si fabrica vasos, lo fabrica estupendo, ¿te fijas, no? Pero como de la caja y lo que estamos hablando no sabe mucho, cuando quiere comprar una camioneta le pega el mangazo a la caja, discúlpenme el francés, pero le pega, ¿no es cierto? No te preocupes. Le pega el mangazo a la caja y se compra una camioneta de 40 palos, al contado, ¿no es cierto? De la caja, porque vio que había plata en la caja. ¿No es Pero cierto? vio el saldo. Vio el saldo, no vio el flujo de caja, no vio nada, vio el saldo. Listo, camioneta a comprar al contado. No, si tengo régimen PYME, yo ¿cómo se llama? La de precio en forma instantánea, Claro, esto, lo sale otro, gasto, más allá. pago menos impuestos. Ok, y la caja, bueno, ya veremos. No, porque ya no, ya es ahí donde uno se empieza a enredar, ¿te fijas, no? Porque a todo lo normal tenés que agregar ahora este menor saldo que tenía en la caja. Entonces hay que hacer la pega de contarles que hay alternativas, como el leasing, que tiene beneficios además tributarios, ¿no es cierto?, que te permite poner en cuota un activo que es de largo plazo, por llamarlo así, que es lo normal, que cuando uno le enseñan algo de finanzas, le dice, oiga, mire, corto plazo, financielo con corto plazo, y largo plazo, financielo con una operación de largo plazo para que no se le vaya a enredar la caja. Así es. Y también tienes créditos en cuotas que también te pueden servir para eso. Hay proyectos, muchas empresas tienen proyectos que se desarrollan durante un año, con la minería, sobre todo con la minería, etcétera, son proyectos relativamente cortos, pero no lo podéis financiar con caja porque tú vas a ir recibiendo el pago de ese proyecto durante el año. Entonces lo normal es que tú le des un crédito 12 meses y te lo vas pagando con la factura. Después hay otro mundo que tiene que ver con lo que tú decías, descuento de pagaré y otras cosas, que son menos ocupados por la pyme. Lo que todavía subsiste en algunos casos es el descuento de cheques, que normalmente se llama El chequering. chequering, sí. ¿Te fijas, no? Cada día menos. Cada día menos. El cheque prácticamente está desaparecido. Hay muy Es poca. por eso, porque ya casi Sí, las claro, transacciones son claro. por transferencia, pagos de nómina masiva. Ya, perfecto. Tal cual, tal cual. Esa es como una cosa más o menos sencilla de ver qué alternativas de financiamiento tú tienes hoy día con una empresa de servicio financiero que haga principalmente factoring. Oye, y suponiendo que yo tengo mi pyme, quiero recurrir al factoring, ¿qué requisitos me van a pedir? Me imagino que no es cuestión de llegar y tengo cualquier factura, oye, No. anticípenme la factura. Me imagino que hay una Sí, serie de requisitos que son muy importantes. Mira, te lo voy a. Quiero comentártelo en contrapunto con lo que ocurre en la banca, que es lo es lo que más uno conoce respecto. La banca tiende a mirar pasado y no futuro. Y nosotros, si bien es cierto, miramos pasado, pero tratamos de mirar en lo que está el cliente y lo que viene para adelante. ¿Te fijas, no? Entonces, lo que tú le pides al cliente para poder evaluarlo es básicamente su estado financiero, los dos últimos que tenga, siendo bien práctico, la carpeta tributaria, y hoy día, por los sistemas, lo que tiene que hacer el cliente, porque si no, no podía operar hoy día, es que tiene que enrolarse en los sistemas nuestros. Entonces, para enrolarte, tú tienes que dar
acceso al servicio de impuesto interno. Eso es porque la sesión también es una... Claro, porque también es electrónica. Claro, Y hoy día todas las compañías de factoring necesitan ese enrolamiento. Y una vez que tú te enrolas, nosotros tenemos toda la información. Porque ya vas a la fuente y no tenés que ver mucho más. ¿Te fijas o no? Para una operación de factoring común y corriente, a eso me refiero. Ahora, esto es muy rápido. O sea, es tan rápido que el informe legal, por si es una sociedad, porque la mayor parte son sociedades, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer un estudio legal, el estudio legal se demora, ¿qué te puedo decir? 2 horas, 3 horas, no se demora más. Tú me decís, oye, estoy desesperado, necesito hacer y nunca he hecho nada contigo, necesito hacer una operación hoy día, tú la podías hacer hoy día. Tú la podías hacer hoy día. ¿Te fijas, Perfecto, no? es así de rápido. Así de rápido. Estoy exagerando el punto. A lo Por mejor supuesto. si uno tuviera media, que no las tengo en este minuto, a lo mejor te demoráis 24 horas. Pero no es más que eso. Ahora, ese es un gran contrapunto con la banca. Con esto no quiero generar nada, ¿te fijas, no? Pero la banca, por la regulación que tiene, el gran dolor de la banca son las regulaciones, ¿te fijas, no? Los clientes nuestros tienen un poquito de abollones, ¿te fijas, no? O sea, tienen algo de ICOM. Entonces, ese cliente no es atendible a la banca porque le tiene que poner una provisión encima. Entonces ya no siempre te lo pueden atender, ¿te fijas, no? La banca no puede llegar. Tú llegáis mucho más rápido y por la razón un poco que te estoy dando. Entendiendo, claro, que finalmente es un financiamiento que por el mismo hecho de tener una factura, que es un activo, es un financiamiento garantizado, tiene este Sí, colateral, claro. sí, que tiene es el colateral, sí. Y yendo a la factura, Mauricio, tú me preguntaste, ¿cualquier factura? No, obviamente no cualquier factura. En esta industria tú no puedes hacer una operación de factoring entre una empresa chica y otra empresa chica. ¿Me sigue o no? O sea, Sí. yo no puedo hacer entre dos proveedores pequeños una factura porque ahí hay un nivel de riesgo. Eso está en las políticas de riesgo de casi todas las empresas. Estás tomando el riesgo Claro, de ambos, ¿te básicamente. fijas, no? Entonces siempre es una empresa de menor tamaño con un gran pagador. O con un buen pagador, reconocidamente buen pagador. Perfecto. Una mediana o una grande para arriba. ¿Te fijas, no? Ese es más o menos el mix. O sea, se realiza un descreme de Sí. la factura. No te financio todo, básicamente. Depende. Ya. Depende. Ahí Eso me es imagino que hay los clientes, historial ahí. claro, es importante que los clientes, los que son más avesados, los clientes son avesados. En factoring te dicen, oye, tengo París, en COSUD, no sé qué, ta. Entonces, vaya a la primera operación y te mandan a la señora Juanita, que sé yo, oye, pero si me contaste que tenías todo esto, sí, pero es que partamos por esto. Tú podís tomar un mix, ¿te fijas o no? Tú podías hacer cherry picking, pero lo normal es que tú tomes un mix, pero donde venga grandes pagadores y otros más pequeños, ¿te fijas o no? Pero tiene que haber un mix. Oye, y en términos de tasa, ya así como costo directo, ¿es más caro o barato que un financiamiento bancario? Pensando todo lo demás constante, porque obviamente nombraste ventajas con respecto al financiamiento bancario, de velocidad, perfil de riesgo, pero en ese aspecto también en términos de costo directo. Mira, yo no sé si la palabra es caro o barato, sobre todo en términos financieros, sino que qué es lo que estás resolviendo. ¿Es caro o barato resolver tu problema de flujo de caja? Buen punto. Sí, ese es el punto. Entonces, si la tasa es más alta que la del banco, sin lugar a dudas. O sea, no te voy a decir, porque los costos de fondeo nuestros son completamente diferentes a los de un banco. Un banco se fondea contra cuenta corriente y depósito a plazo, más un encaje, y nosotros nos fondeamos contra tasa banco o tasas de fondo de inversión, da lo mismo. Pero el costo del fondeo es distinto, el riesgo es distinto, y por lo tanto tiene un precio diferente. Ahora, si es caro o barato, te insisto, yo creo que depende de lo que tú quieras solucionar. Si una operación de factoring está resolviéndote un problema de caja, es regalado. Es regalado. ¿Te fijas, no? Entonces, ahora, yendo bien al hueso, y sin quitarle cuerpo sin quitarle el cuerpo a la pregunta, yo creo que tú tenés que dividir esto en la regla mágica de 3. Hay como 3 segmentos en esto. Las empresas más pequeñas, llámalas micropymes, llámalas que pueden acceder a factoring porque algo hacen con factura, pagan más. Pagan más. Yo te diría que deben estar pagando, si quieres ponerle un número, entre el 2 y el 2,5% por una operación, 2,5% mensual por una operación de factoring. Perfecto. ¿Ya? Yeah. Que no es muy distinto y es menos que lo que te cobra un banco en una tasa Capital en línea de crédito. En una línea de crédito, Sí, absolutamente. en una línea de sobregiro, Sí, una sí, una línea de crédito está hoy en día en el orden del 2,4% Claro, de claro, personas, claro, claro. pero finalmente Sí, micro o una tarjeta de crédito. Mira, tu tarjeta de crédito cuando llega. Sí. Ya, bueno. Después tenía un segmento medio que debe estar operando en torno medio en el sentido de empresas que van más arriba. Y cuando te digo esto, no es discriminar, sino que son empresas que ya tienen
tienen contabilidad, tienen sistema. Tú ya te encontrás con más fiabilidad de lo que te están diciendo, ¿te fijas o no? Y deben estar operando, yo te diría que en torno entre el 1,5 y el 2, más pegadito al 1,5 probablemente. Y ya después tiene empresas definitivamente más grandes y que es que hay que competir. Y ahí ves operaciones bajo el 1, ves operaciones normalmente al 1,2, te fijas, son súper competitivas. Sí, Esto es claro. una industria súper competitiva, Mauricio. Pese a lo que la gente cree, para que te hagas una idea, la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, tiene registradas 188 empresas de factoring. Voy a decir, oye, pero yo no veo 188 gallos compitiendo en esto. No, los que competimos de verdad debemos ser unos 50, 45. Ya, pero estamos hablando de Pero una un número competencia súper amplio. fuerte, claro, no es un número, no son 3, 4, no. son 8 bancos, Exacto. son 50 competidores. No hay ni una posibilidad de que tú acordís nada, porque obviamente te vas preso, ¿no? Te fijas, ¿no? Por supuesto. Totalmente fuera de ética, nada. Es una competencia pura y dura, te fijas, ¿no? Por las operaciones. Entonces, no es que aquí uno cobra lo que quiere, ni que aquí hay la típica cosa que hay cosas ocultas. No hay nada oculto. Tú cerrás una tasa y a esa tasa se hace la operación y eso es. ¿Te fijas? Oye, esto es muy interesante porque creo yo que, y por algo también queremos presentar aquí en Capital en Juego esta alternativa. Efectivamente, el factoring ha sido utilizado y vilipendiado a la vez. No, que el Sí. factoring es caro, que te esclaviza. Estamos buscando Un buen aquí punto. desmitificar muchos elementos. Marcelo, te quiero invitar, pero a la vuelta de nuestra pausa, a contar alguna experiencia un poco más real. La idea es que en nuestro tercer bloque siempre tratamos de que nuestro invitado y quienes estamos haciendo Capital en Juego entreguen recomendaciones que para quienes nos escuchan y nos ven les sirva para la semana. Entonces, vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta, Marcelo nos va a comentar alguna anécdota anónima, por supuesto, no hay que exponer a nadie, de cómo es útil esta herramienta del factoring. No se muevan, espérennos y al regreso volvemos con Marcelo Lassen, presidente de Proyecta Capital. Esto es Capital en Juego por Radio Agricultura y Agricultura TV. Nos vemos al regreso. Estamos de vuelta con Capital en Juego en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Nos acompaña Marcelo Lassen, quien desde su experiencia y sobre todo su expertise en el mundo del factoring nos ha estado ilustrando bastante en el funcionamiento, tratar de erradicar algunos mitos y dar a conocer una herramienta que está ahí y que me llamaba la atención. Es bastante competitiva. Creo que el hecho de que exista libre competencia en esto también ayuda a que finalmente el costo esté, obviamente, más conveniente, y entendiendo que hay costos de fondo, hay elementos financieros que si uno lo quiere comparar con la banca puede decir, oye, esto es más caro que la banca. Pero cuidado, Marcelo ya nos ilustró algunos ejemplos bien concretos. Y en ese aspecto, como te decía antes de la pausa, me gustaría invitarte a que nos cuentes un caso real, obviamente, sin nombres, de alguna empresa que sin factoring, obviamente uno lo lleva siempre medio académico, el ejercicio académico de sin proyecto con proyecto. Sin factoring probablemente no habría podido sobrevivir o podría haberse metido en fuertes problemas de liquidez o de insolvencia, y que al aplicar el factoring le permitió enrielar el rumbo, y hoy en día, no te voy a decir que están en el Caribe, pero obviamente Sí. están bastante más tranquilos. Mira, yo creo que está lleno de ejemplos, pero recuerdo uno en particular, que era un proveedor del retail, de los supermercados en realidad. Producía alimentos congelados. Tenía una gama de alimentos congelados re bueno. Y típico caso, yo diría, de éxito en ese sentido, en que desarrolló una línea de producto buenísima, ¿no es cierto? A los supermercados les gustó y le empezaron a comprar. Tenía un cierto capital, como hablábamos hace un rato, que se lo comió súper rápido, porque si hay empresarios pyme que me están viendo, van a entender.
partieron con una cierta estructura, una cierta infraestructura de galpones, etcétera, congelados, para meter dos reefers congelados, qué sé yo. Y como le empezó a ir bien, cuando tú entras con un gran retail como un supermercado, la curva de crecimiento es muy rápida, muy Así rápida. es. Entonces, claro, le pagaban en ese, te estoy hablando, esto hace unos años ya, le pagaban, recuerdo, si mal no recuerdo, a 60, 90 días incluso. Eh, y claro, a los 6, 7 meses de operación, o al año de operación, estaba muy complicado. Muy complicado porque tenía banco, el banco lo atendía como atienden los bancos a las pymes, le dio una línea sobre giro, no tengo idea, de menos de un mes venta, ¿no es cierto? Entonces cuando el mes venta eran 20 millones de pesos, esa era la línea sobre giro, pero cuando estaba vendiendo 80 millones de pesos, no había una línea sobre giro, ¿te fijas o no? Y para que se la aumentaran, oye, espérate un año porque no hemos visto tus balances, bueno, lo de siempre. Nos juntamos con este empresario. Él conocía el factoring, pero no tenía claro cómo, los costos, etcétera, ¿no es cierto? Le hicimos ver qué podíamos hacer con él, ¿no es cierto? Y tuvo un alivión de caja muy importante, muy importante. Tenía, claro, se juntaban varias cosas, tenía buenos deudores, tenía, ¿no es cierto? La venta creciente hacía que tuviera un stock de facturas más o menos importante. Y aquí viene un consejo, me atrevo a dar un consejo. No, pero por favor. Para los empresarios. Mira, no todo hay que factorizarlo. No todo hay que factorizarlo. Nadie se tiene que endeudar completamente. Cuando tú estás factorizando el 100% de tu venta, hay algo que no está cuadrando. Hay algo que no está cuadrando. Porque hay margen de por medio, Mauricio. Entonces, ¿el margen dónde está quedando? Si tu negocio es bueno y lo estoy viendo en los números y te está ganando en el margen bruto, lo que tú decías, 35, un 40, un 50%, ¿te fijas o no? ¿Dónde está quedando eso? ¿Por qué no está en la caja? ¿Por qué no está en la caja? Porque, si bien es cierto, estáis factorizando, yo cuando te entrego el flujo de la factorización, algo de margen está ahí, o sea, el margen está ahí. Y que te debería quedar como caja para el periodo siguiente. Entonces quiere decir que o estás sacándole más retiro de lo que es prudente, o compraste activos fijos, lo que hablábamos hace un rato, Claro. o compraste activos fijos con caja, algo está pasando ahí. Entonces, es muy importante llevar un licuado de caja, para ponerlo así, con la factura razonable. ¿Qué es razonable? No lo sé. Va a depender de la empresa, de los plazos, etcétera. Pero tú no debieras tener factorizado no más allá de 1,5, 2 meses venta. ¿Ah? No más que eso. Ya, perfecto. ¿Te fijas o no? Porque ya después quiere decir que algo está, lo que hablábamos recién para no repetirme, algo está pasando y no está bien. Y lo que sí está, voy a repetirme en esto, está bien es que uno como empresa de factoring, los ejecutivos, uno trata de educar a los equipos de esta manera, se lo hagan ver al cliente. Y esto tú me decís, oye, pero si es tu negocio, ojalá que te factorice el 100. Sí, pero yo quiero que sea un negocio largo con el cliente, no quiero que sea un entrada y salida, ¿te fijas o no? Yo quiero que el cliente también entienda que detrás de esto hay un partner, un socio financiero que lo quiere apoyar, no solamente en pasarle liquidez, porque eso es lo más sencillo del mundo, no hay ni una diferencia entre el factoring A, B, C o D en pasar la luca, que lo hace más rápido nomás. ¿Ah? Pero cuando tú hay un apoyo, hay un consejo, hay un mirar los números con una vista distinta, los clientes terminan definitivamente apreciándolo, y por eso operan contigo, porque hay alguien que le está diciendo, oye, ojo, cuidado, ponle freno a esto, hagámoslo de otra manera, ¿por qué no veis un crédito más largo? Bueno, en fin. Es un poco ya en el día a día. Así que un poco el consejo es ese, ¿ah? Que no factoricen todo, que no pidan crédito por todo, ¿te fijas o no? Porque al final del día podéis terminar en algún problema de ese tipo. Oye, creo que eso es súper ilustrativo. En un rato más voy a hacer un hincapié en un punto que tú mismo mencionaste. Y a partir de este caso real, de este cliente que está creciendo, o sea, está metido en una industria en que le exige y le demanda fuertemente el crecimiento, y en que curiosamente el crecimiento, que es algo siempre súper positivo en el emprendimiento y en la pyme, podría estar empujando a veces a tener más necesidad de capital de trabajo y más necesidad de financiamiento. De hecho, se enseña las famosas, Sí, pues. las NOF, las necesidades operativas de fondos que tienen las empresas. Voy a hacer una recapitulación ahí en un ratito más, porque generalmente las empresas que están en fuerte crecimiento podrían ser más proclives a requerir factoring por lo mismo. Absolutamente. Por lo mismo. Oye, y en esto, Marcelo, súper bueno el caso, súper ilustrativo de ver cómo esto es importante, conviene, sirve,
Pero la otra cara, ¿cuándo no tiene sentido o cuando a un pyme tú le dirías no recurras al factoring ahora? Porque igual nombraste ciertas cotas, 1 mes y medio, dos meses venta, pero ¿cuándo de frentón uno podría decirle al empresario, no, esta no es la solución correcta, no vayas por acá? Oye, como dicen los gringos, cash is king. O sea, esto depende de la caja finalmente. ¿Ah? Si tú ves que una empresa tiene una situación de caja saludable, ¿no es cierto? Y el tipo está factorizando porque quiere tener harta liquidez, porque hay gente que es así, digamos, ¿ah? Quiere ver plata. más plata en la caja de la que necesita. El consejo es más bien, oye, ¿estáis haciendo un flujo de caja? O sea, ¿tenéis la disciplina de hacer un flujo de caja? No, que yo lo manejo porque yo veo la cuenta corriente, yo sé lo que tengo que pagar. Es que no, tal vez porque tu caja no se ve con problema, entonces ¿por qué quieres factorizar? ¿Te fijas? ¿No? Yo feliz de hacerlo, pero ¿por qué lo quieres hacer? Digamos, si no hay una necesidad real de hacerlo. ¿Ah? Yo creo que hay que anclarlo esto en el flujo de caja. ¿Ah? La necesidad real de caja te lo da esa herramienta, no hay otra que te lo dé. ¿Te fijas, no? Ahora, mira, voy a hacer un paréntesis en esto, es como echar un poco para atrás. ¿Ah? Te voy a dar un par de números nomás para que veas cómo el factoring en Chile todavía es muy menor respecto a lo que pasa en Europa o en España en particular, que son como los números más duros que hay. En Chile nosotros factorizamos, me traje estos números anotados. Por favor. Mira, en Chile nosotros factorizamos, el volumen de factorización son casi 6 billones. ¿Ah? Millones de millones, ¿no es cierto? Sí, claro. Casi 6. De los cuales en factoring no bancario nosotros, en total, todas las empresas de factoring no bancario, más o menos 1,3, 1,5 billions. Y el resto lo hace la banca. ¿Ah? Lo hace la banca. Porque Perfecto. hay mucho factoring de grandes empresas, de corporativas, etcétera. Ahí está el confirming, etcétera. Y en términos de, si lo quieres comparar con el PIB, ¿no es cierto? El factoring en Chile no es más del 2% del PIB. ¿Ya? Un número duro, ¿ah? O sea, el 6 que te dije, los 6 billions sobre los 300 y tantos mil millones que son ¿cómo se llama? El PIB chileno. En Europa, ¿cómo se llama? El factoring explica el 10% del PIB europeo. Wow, 5 veces. Sí, no sé cuántos trillones de euros puede ser eso. No, Y pero guardamos las proporciones Claro. en función del Imagínate, es 5 bruto. veces mayor que en Chile. Nosotros el 2%, en Europa completo es el 10%. Y en España, que es una sociedad financieramente muy avanzada, digamos en esto, es el 25% del PIB ¿cómo se llama? Se financia vía factoring. 25%. Y esto es porque en Europa en general, en particular en España, que es un mercado que más conozco, el factoring es la herramienta para el capital de trabajo. Es la herramienta. O sea, van por ahí. Van por ahí. Ya sea que lo hagan con bancos o con empresas de factoring, porque no es que los bancos no estén en esto, ya te mostré los números, Por los bancos supuesto, son no, los la principales. proporción, sí, ¿no? absolutamente. Pero es el factoring la herramienta por la cual tú financias capital de trabajo. No es tanto el crédito de corto plazo como acá, etcétera. No, es el factoring. Oiga, usted tiene efecto comercio, pum, tráigalo. Insisto, estoy hablando de las empresas que facturan, obviamente, pero para que vean los volúmenes. Entonces, en Chile todavía tenemos mucho espacio para crecer en factoring, mucho. Y eso te lo demuestra que es una herramienta que cada vez está con más presencia. Oye, Marcelo, y en ese aspecto mencionaste, porque bueno, claramente hay un espacio de crecimiento. ¿Qué hacemos para gatillar ese crecimiento, para poder impulsarlo? ¿Qué crees tú que debería ocurrir? Mira, desde lo más básico hasta... No de lo más básico, yo creo que falta educación. Yo creo que falta educación financiera. Nosotros hemos hecho, desde la asociación hemos hecho un montón de cosas, pero siempre son insuficientes porque tú tenías un cierto empuje. Falta que Corfo, ponte tú, tenga lo ha hecho, Corfo tiene línea, ha tenido línea, tiene garantía, sí. Pero en los últimos años como que eso se fue un poquito para abajo, el impulso, a lo mejor hay un tema de Lucas, no lo sé. Pero falta un impulso desde el gobierno para disponer hacia las empresas de factoring de líneas de crédito más baratas, te fijas que Corfo consigue, y que pueda intermediar de mejor manera hacia los factoring, cosa que el precio baje, eso es una cosa. Y desde las escuelas universitarias, desde los institutos, meter el factoring como parte de cuando tú haces tú eres profesor, Mauricio, cuando No, sí. uno está haciendo Recojo el palo. ¿te fijas, no? Oye, aparte de para financiarte tan solo los bancos, oye, mira, toda esta, ¿cómo se llama? Este set de herramientas que no son necesariamente bancos, que se llaman factoring, orden y todas las cosas que hemos estado hablando, leasing,
por la cual una pyme se puede financiar. ¿Te fijas? Perfecto. Oye, Marcelo, mencionaste también este factoring que es como el del por si acaso. Es como, no, yo factorizo porque quiero factorizar, pues, Sí. pero oye, si la caja la tienes, porque lo ves desde una mirada un poquito de tener caja, simplemente, ineficiente. Pero también está este factoring que es medio de emergencia. El que ya está desesperado, está apretado y no le queda... y cuando uno piensa en espacios de crecimiento, de lógica, el modelo europeo, me gustó mucho el ejemplo del modelo europeo, porque uno dice, en el modelo europeo cuesta creer que lo hagan por emergencia, lo están haciendo porque finalmente es quizás parte de su estrategia de financiamiento, que es lo que corresponde hacer. ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer en la pyme chilena para no tener que hacer factoring de emergencia, sino que entrar ya en un modelito más? ¿Qué recomendaciones le darías a la pyme? Mira, a riesgo de sonar repetitivo, porque lamentablemente no, por supuesto, pero a veces hay que machacar. Sí. Yo creo que, número uno, que lo hablábamos antes de entrar al aire, Mauricio, número uno, hay que tener contabilidad. Si no hay contabilidad, no puedes tener un flujo de caja. Si no tenéis contabilidad, no podéis tener un flujo de caja. Puedes tenerlo, pero no sé si va a ser tan bueno. Segundo, el flujo de caja. Insistir, pero majaderamente en el flujo de caja. Porque en la medida que yo tenga estas dos cosas, contabilidad, cuando digo contabilidad al día, un flujo de caja, yo puedo saber qué es lo que necesito. Y en la medida que yo sepa lo que necesito en términos financieros, puedo decir, oye, vamos a factorizar tanto. ¿Te fijas o no? Y esa es la política. Yo factorizo, no tengo idea, el 80%, el 60% de mi flujo de caja, de mi déficit de caja, eso es lo que estoy tratando de explicar, ¿no? No del flujo, sino que del déficit de caja que pueda tener. Y lo cubro con eso, ¿te fijas o no? Porque esto de factorizo todo para ver plata en la caja por si me sale una oportunidad de compra, yo creo que si uno suma y resta, está dejando plata arriba de la mesa. Eso es. Yo diría que esas tres cosas son las fundamentales para poder decir, oye, mira, ¿cuánto factorizo? Ahora, Mauricio, mira, y tengo que ser además súper honrado en algo. Si esta pyme, que ya más mediana o se acerca a la más grande, tiene un acceso amplio a la banca, ¿te fijas? ¿No? Y tiene buenas líneas de crédito, ¿te fijas yo no? Bueno, que se financie de esa manera, ¿te fijas o no? No tiene por qué hacerlo necesariamente vía factoring, ¿te fijas o no? El factoring es una herramienta para aquellos que la banca los tiene de alguna manera desatendidos. Eso es. Y es complementario, no son dos industrias que compitan entre sí, son totalmente complementarias. Mírate, te doy un ejemplo súper real en esto. Puede ser que yo financie todas mis importaciones vía carta de crédito con un banco. Y las líneas de crédito que me tiene dada el banco son para esa parte del capital de trabajo, que es financiar importaciones. El inventario, básicamente. O boletas de garantía en otro caso. Bueno, pero imagínate un ejemplo que siempre es un ejemplo que yo soy un importador y el banco me financia vía carta de crédito, ¿no es cierto? Pero una vez que llega la mercadería, que la carta de crédito pasa a ser contingente a un crédito real, que yo vendo, estoy todo en la vuelta completa, y ese inventario se me convierte en una cuenta por cobrar, bueno, ahí tengo el factoring que me puede ayudar. ¿Te fijas o no? Es un círculo que tú tienes que de alguna manera ir manejándolo de esa manera. Perfecto. Oye, Marcelo, agradecerte porque ha sido extremadamente ilustrativo aquí por acompañarnos en Capital en Juego. Queridos emprendedores, queridos dueños de pyme, ojo con esta alternativa. Es una alternativa que es muy, muy importante que la tengan a la vista. Rescatar algunos puntos que mencionó Marcelo en el día de hoy. Lo primero, planificación financiera. Ya lo veníamos diciendo en los capítulos anteriores. No es pedir por pedir y no es pedir por desesperado, es meterlo, insertarlo en una estrategia donde curiosamente su majestad es el flujo de caja. Este flujo de caja, curiosamente, es algo que tenemos que estar monitoreando, sobre todo cuando estamos en crecimiento. El crecimiento, curiosamente lo decíamos y ahí quería hacer un poquito el punto. Imagínense, este mes tengo 50 millones de pesos en la calle, el mes siguiente 70, el mes siguiente 100. ¿Por qué? Porque estoy creciendo. Porque estoy vendiendo cada vez más y se demoran más en pagarme. Ojo ahí, no es cuestión de financiar todo, eso me gustó mucho. Bueno, pero tienes que financiar tu crecimiento, pero parte de ese crecimiento también está en el margen, o sea, uno va a ir armando un mix. ¿Cómo hacerlo? Efectivamente, esto está en una adecuada planificación financiera, en una adecuada gestión del flujo de caja. Queridas amigas, queridos amigos, auditores de Capital en Juego, estamos llegando al final de este capítulo. Marcelo,
Muchas gracias De nada, nuevamente Mauricio. por acompañarnos, presidente de Proyecta Capital, extremada experiencia en factoring, conocedor muy bien de la industria. Próxima semana vamos a entrar en un ámbito bien interesante, vamos a hablar de las tecnologías que acompañan este mundo de las pymes, del emprendimiento y cómo nos pueden ayudar también a hacer precisamente una gestión adecuada de nuestras finanzas empresariales o emprendedoras. Soy Mauricio González, nuevamente gracias por acompañarnos por Radio Agricultura y Agricultura TV. Esto ha sido Capital en Juego, que tengan una excelente semana. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias.